Muy buenos días a todos y bienvenidos a Curiosidades Históricas, donde trataremos distintos temas conocidos y otros no tanto. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no duden en darle like y suscribirse. Sin más que decir, comenzamos. Hoy vamos a hablar de la primera y la segunda presidencia de Perón, en Argentina. La primera presidencia fue de 1946 a 1952. La Argentina tenía una situación económica favorable, producto de la buena coyuntura de los años de la guerra y de la política de sustitución de importaciones. Por un lado, existían divisas acumuladas debido a varios años de balanza comercial favorable en los que se exportaron productos agropecuarios a Europa y se restringieron las importaciones a causa de la guerra. La industrialización sustitutiva de importaciones continuó y se profundizó durante los años de la guerra, ya que las importaciones disminuyeron por las dificultades para el transporte marítimo y la menor producción de las economías centrales volcadas al esfuerzo bélico. El Estado asumió un papel intervencionista, concibió su intervención como un mecanismo para la consolidación de una industria nacional y, a su vez, de una política social que dieron respuesta a las demandas de su base social. Una vez presidente, Perón consiguió que Farrell firmara dos decretos claves para su proyecto de gobierno: uno de nacionalización del Banco Central de la República Argentina y otro de creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el IAPI. El Estado quería profundizar la producción para el mercado interno. Para que esto fuese posible, era necesario aumentar el consumo de la población, lo que a su vez requería una redistribución del ingreso nacional en favor de los sectores populares. Para lograr esos propósitos, entre 1947 y 1951 se desarrolló el primer Plan Quinquenal. Las divisas acumuladas durante la guerra y los recursos generados por el IAPI mediante las ventas al exterior se utilizaron para sostener la actividad de sustitución de importaciones y fomentar el desarrollo de las industrias metalúrgicas. También se utilizaron para incentivar a los pequeños y medianos industriales vinculados a esas actividades. El Estado les ofreció créditos a través del Banco de Créditos Industrial. Para contar con un creciente número de consumidores, que era hacia donde estaba orientada la producción industrial, las medidas más importantes en ese sentido fueron las mejoras en el salario real y la política de pleno empleo. Además, el Estado fijó precios máximos para los artículos de primera necesidad y controló el valor de los alquileres y los arrendamientos rurales. El Estado realizó también una gran inversión en obras públicas, escuelas, viviendas y hospitales. Al mismo tiempo, nacionalizó importantes sectores de la economía, como el teléfono, el gas, los ferrocarriles, energía eléctrica, etc. Esta política contribuyó a generar empleo y a afianzar los principios nacionalistas del gobierno no peronista, pero también suscitó fuertes críticas desde sectores opositores que decían que el Estado gastaba excesivamente. En este plan existían algunos factores de debilidad que comenzaron a notarse a fines de la década de 1940. Los fondos que el Estado empleaba para fomentar el crecimiento del mercado interno provenían de las divisas generadas por las exportaciones agrarias. La hostilidad de los grandes productores agropecuarios, que al ver disminuidas sus ganancias relativas, redujeron sus inversiones, lo que hizo caer el volumen exportable. Las industrias dependían de insumos y de maquinarias importadas, cuyos altos costos hacían necesaria una gran cantidad de divisas para adquirirlos. Y hasta 1949, el boicot estadounidense privó a la Argentina de ciertos insumos industriales y de la posibilidad de mayores exportaciones a Europa, durante la aplicación del Plan Marshall. La política social del peronismo, al igual que la economía de la que era complementaria, se inscribía dentro de la tendencia mundial al intervencionismo estatal y el establecimiento del estado de bienestar o benefactor. El Estado asumió un papel benefactor en un país marcado por las pésimas condiciones sanitarias, entre las que se destacaban las altas tasas de mortalidad infantil, la falta y la precariedad de viviendas para las clases populares y problemas educativos. Entre los ideales del peronismo figuraba la justicia social, entendida como un plan de reformas sociales que elevaba el nivel de vida de los trabajadores. A partir de 1948, Perón comenzó a llamar justicialismo al movimiento que encabezaba. En lo laboral, se tomaron medidas que complementaban las implementadas durante el periodo de la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Decisiones como la sanción del Estatuto del Peón, el establecimiento de las vacaciones pagas, el aguinaldo y las jubilaciones dejaron de ser decretos del gobierno militar para transformarse en leyes refrendadas por el Congreso. También se otorgaron aumentos salariales, se estableció un salario mínimo y se organizaron tribunales de trabajo para resolver los conflictos laborales. Y para intervenir en esta materia se creó el Ministerio de Trabajo. El Estado implementó créditos baratos para la vivienda y construyó barrios para los sectores populares. Además, se edificaron más de 8.000 escuelas. En 1946, la Dirección Nacional de Salud Pública, creada en 1943, fue transformada en Secretaría y en 1949 elevada a categoría de ministerio. El encargado de la política sanitaria impulsó campañas para la prevención y la erradicación de enfermedades y llevó a cabo campañas de vacunación masiva. Para no depender de laboratorios extranjeros, se creó EMESTA, la primera fábrica nacional de medicamentos. En la política social del peronismo, desempeñó un papel importante la esposa del presidente, Eva Duarte de Perón. Hasta entonces, llamadas primeras damas, solo cumplían funciones protocolares junto a sus esposos. Ella fue quien rompió con la tradición y se encargó personalmente de la ayuda social para los sectores populares, especialmente para los más desprotegidos. Creó la Fundación Eva Perón, desde la cual sostuvo un contacto directo con quienes solicitaban su asistencia social. Esta fundación contaba con hogares para ancianos, proveedurías, sistemas de becas y subsidios, hospitales en el conurbano y en el interior, hogares escuela, la ciudad estudiantil, colonias de vacaciones y mecanismos para la ayuda directa. Las obras de la fundación se sostenían con fondos provenientes de donaciones particulares, de descuentos obligatorios que 2 veces al año se realizaban en los salarios y de porcentajes de las ventas de entradas de espectáculos y de billetes de lotería. La acción de Eva Perón y su discurso político, encargado de duras afirmaciones contra los antiperonistas, despertó el odio de sus enemigos. Pero por el contrario, los beneficiados de esta acción social la llamaban Evita, y la consideraban el símbolo de la justicia social. Una de las decisiones políticas más importantes que tomó el gobierno fue la de reformar la Constitución Nacional. La nueva Constitución respondió al proyecto peronista que impulsaba el constitucionalismo social. Por eso, la principal novedad fue la inversión de los derechos sociales, del trabajador, de la familia, etc. A los trabajadores se les garantizaba el derecho a una retribución justa, a condiciones de trabajo y vivienda dignas, al esparcimiento y la seguridad social y la salud. Sin embargo, no se les reconoció el derecho a huelga. En materia económica, se consagraban la independencia económica al establecer que los bienes del suelo y los servicios públicos eran propiedad de la nación. Esta reforma disponía la elección directa de los senadores, el vicepresidente y el presidente. También autorizaba la reelección presidencial ilimitada, lo que habilitaba a Perón para una nueva candidatura al finalizar su mandato. La segunda presidencia de Perón. La segunda presidencia de Perón fue desde 1952 a 1955. A fines de la década de 1940, en la economía mundial comenzó un proceso conocido como el deterioro de los términos de intercambio, que consistió en una prolongada caída de los precios de las materias primas y en un gran incremento de los costos de los productos industrializados. A este proceso se sumaron las políticas adaptadas por Estados Unidos, que desplazaron con su producción a la Argentina de algunos de sus mercados europeos. Esto generó una escasez de divisas, base de la redistribución peronista del ingreso a favor de la industria y de los trabajadores. El panorama se agrandó por la sequía de 1951 y 1952, que produjo malas cosechas y la liquidación de haciendas. Como consecuencia de esta crítica situación, se redujeron las importaciones de insumos industriales, lo que hizo caer la producción para el mercado interno, y se inició un proceso inflacionario, vinculado al continuo aumento de los costos de esa producción. Los grandes productores agropecuarios buscaban un cambio de orientación económica y dejaron de invertir. Los trabajadores recurrieron a huelgas para exigir aumentos salariales que les permitieron mantener la capacidad de consumo que habían obtenido durante los primeros años del gobierno peronista. Ante la crisis, el gobierno optó por tomar medidas a favor del agro con la intención de recuperar la posibilidad de exportación. Perón dio a conocer el plan de estabilización. La intención era frenar la inflación.
Se estableció el congelamiento de precios, salarios y tarifas por el término de 2 años. En principio, esta política fue eficaz, ya que la inflación disminuyó en 1953 y 1954. A fines de 1952, Perón presentó ante el Congreso el segundo plan quinquenal, con el objetivo de lograr la industrialización pesada y de sectores básicos. El proyecto contemplaba la convocatoria al capital extranjero, en oposición a la política nacionalista desarrollada durante el primer plan quinquenal. Para el logro de estos objetivos resultaba fundamental el aumento de la productividad en materia del consumo. A comienzos de 1955 se reunió el Congreso de la Productividad con la intención de reforzar esta tendencia, pero las pujas de intereses entre el Estado, los empresarios y los sindicalistas lo llevaron al fracaso. En medio del clima de crisis del modelo socioeconómico del peronismo, aumentó la conflictividad entre peronistas y antiperonistas. A comienzos de 1953, la muerte de Juan Duarte dio lugar a toda clase de rumores contra el gobierno, al que se buscaba responsabilizar por el hecho. Para agraviar a Perón, se organizó un acto en la Plaza de Mayo. Ese día, mientras el presidente pronunciaba su discurso, explotaron 2 bombas que dejaron 7 personas muertas y alrededor de 100 heridos. Por la noche, grupos peronistas atacaron e incendiaron las sedes de los partidos políticos opositores y del Jockey Club, entidad representativa de los sectores conservadores. En los días siguientes, el gobierno detuvo a miles de opositores. Aunque la oposición reunía sectores con intereses diversos que no respondían a la misma identificación ideológica, el enfrentamiento de Perón con la Iglesia les permitió encontrar una institución que liderara la protesta. El 8 de junio de 1955, los partidos políticos opositores participaron junto con los católicos de una multitudinaria procesión de Corpus Christi. Así quedaba definida la alianza social que enfrentaría a Perón hasta su derrocamiento. Al igual que los militares, durante los primeros años, la Iglesia mantuvo cordiales relaciones con el gobierno peronista. Sin embargo, la política social desplegada por el peronismo, sobre todo por Eva Perón, convertía al Estado en un competidor de la Iglesia, en el campo de la acción social. La Iglesia expresó su enojo cuando comenzó a circular el argumento de que el peronismo representaba un cristianismo social vinculado a la figura de Jesús, pero no a la jerarquía de la Iglesia ni a la liturgia eclesiástica. Una de las primeras manifestaciones fue la falta de colaboración oficial en la organización del Congreso Eucarístico de 1950. A continuación, y como respuesta de la creación del Partido Demócrata Cristiano, auspiciado por sectores de la Iglesia y a las críticas de sectores católicos, el gobierno dispuso una serie de medidas antieclesiásticas. Sancionó el divorcio vincular, quitó los subsidios estatales a las escuelas católicas, redujo los feriados religiosos, etc. Estas medidas eran la base para la separación entre la Iglesia y el Estado, que se planteó como posible mediante una nueva reforma constitucional. Estas disposiciones afectaron definitivamente las relaciones de la Iglesia y de muchos fieles católicos con el gobierno. Después de 3 días de enfrentamientos, producidos principalmente en la ciudad de Córdoba, Perón entregó el mandato a una junta formada por generales leales a su gobierno, la que a su vez se rindió ante los insurrectos. El golpe de Estado había triunfado. Perón, que se había negado que la CGT armara a los obreros en su defensa, partió al exilio. Los golpistas denominaron a su gobierno la Revolución Libertadora, y de acuerdo con la lógica del campo de batalla, designaron como presidente al militar que había dirigido a las tropas, el general Lonardi. A los 3 meses de gobierno, Lonardi fue reemplazado por el general Aramburu, representante de los sectores más duros del gobierno militar. El golpe de Estado de 1955 no significaba el fin de la conflictividad entre peronistas y antiperonistas, que se prolongaría en los debates y enfrentamientos políticos de las décadas siguientes. Los argumentos del gobierno militar acerca de la moralidad de sus acciones y del derecho de la rebelión ante un régimen democrático daban plena respuesta a los sectores que, particularmente durante la década de 1950, habían luchado contra Perón. En cambio, los peronistas solo encontraron en el nuevo gobierno la persecución política y sistemática destrucción de las conquistas sociales del periodo anterior. Eso fue todo, amigos. Gracias por ver.